quiero aportar para seguir profundizando en esto, y decir, dentro de una de mis consideraciones, que el individualismo, rasgo que Robin siempre rechazó, es una de las deformaciones que nos ha llevado a esa desunión, a esas actitudes donde muchas veces planteamos o queremos imponer nuestras ideas por sobre las de los demás. Eso es algo que siempre combatió Robin. Esto, el individualismo, es pues una de las partes, una de las causas fundamentales de esa falta de unidad. Ese es uno de los rasgos que el neoliberalismo, que la burguesía ha tratado de impregnar en nuestro pensamiento y el cual debemos eliminar. Que nos sirva pues todo esto para que las nuevas generaciones tomen el ejemplo que Robin García nos legó, por lo que seguimos gritando sin parar: queremos a Robin vivo, queremos a Robin vivo, queremos a Robin vivo, queremos a Robin vivo. Gracias, compañero. El siguiente ponente es el licenciado Víctor Ferriño, a quien dejo el uso de... Hablar de Robin. Porque hablar de Robin significa hablar de nuestra juventud. Juventud que seguimos acumulando a pesar de las canas. Ya los compañeros y las compañeras han hecho las semblanzas del caso, han hablado su hermano de los aspectos de orden personal. Ahora me quiero referir a los aspectos de orden político, porque esto para mí es lo mismo. Un joven o una joven que no es revolucionario, o está muerto o es zombie. Y después de mucho debatirlo, nos quedó muy claro que en esa época en que era ser antimilitarista, 1944, ya instauró uno de los regímenes democráticos de mayor vanguardia en el mundo. No nos olvidemos que el canciller de ese gobierno fue firmante de la Carta de las Naciones Unidas, el insigne Guillermo Toriello, y no recibió órdenes del alto mando de que se retirara de Roberto Obregón, el padre del poeta, y a las madres, hijas de otros desaparecidos, a la morgue todos los días. Me tocaba estar en la morgue a las 7 menos cuarto, porque abrían a las 7 y teníamos que revisar los cadáveres del día anterior, los que habían aparecido. Los peores eran los que salían de los ríos, los que estaban saponificados. No sabía que así se llamaban. En la carrera de Derecho tuve que llevar la materia de medicina forense, pero ya había llevado muchísimas clases en la morgue. Cuando uno ve como estudiante de primer año de la universidad el estado en que están los cadáveres mutilados, torturados, violentados, con una hazaña inaudita, se pregunta si con un panfleto y con una manifestación voy a poder cambiar esa brutal situación. Esa era nuestra pregunta permanente, ¿verdad? Y así surge el debate de nuestra generación. El debate de nuestra generación no fue fácil. ¿Nos vamos a ir por la vía política o nos vamos a ir por la lucha armada? Gran error. Porque no pueden estar separadas unas de otras. Pero así nos lo planteamos. Veíamos a los compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo haciendo luchas heroicas en las fábricas, haciendo tomas, haciendo huelgas y recibiendo muertos y más muertos. Y uno se preguntaba, ¿vamos a seguir en esa tormenta? ¿Vamos a seguir en esas circunstancias? Entonces nos dimos cuenta que para sacar a los militares del poder teníamos que usar las mismas armas que ellos estaban usando. Pero también nos dimos cuenta de algo de los cuales Robin fue ejemplar exponente. Teníamos que desmilitarizar la mente de la gente. Y eso es muy importante. Esa obediencia ciega que había metido Ubico en el Central, en la Normal, cuando los militarizó.
Eran colegios privados donde también había disciplina militar. Nos habían privado de la posibilidad de pensar con cabeza propia. Nos habían privado de la posibilidad del discernimiento. Y para disciplina militar, la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo es pecado y se van a ir al infierno por cualquier cosa que piensen, que hagan o que dejen de hacer. No quemo nada afuera. O sea, porque están los pecados de pensamiento, de obra y omisión. Eso fue lo que yo aprendí. Entonces dice, carajo, yo esto no lo quiero, ¿verdad? Me recuerdo una anécdota cuando la hija de Miguel Ángel Alvisure salió exiliada a los 11 años a Nicaragua. Yo la vi en una reunión cuando tenía 8 meses de estar en Nicaragua y recibiendo otro tipo de educación, y le preguntaron: ¿tú todavía crees en Dios? Y entonces ella dijo: no sé, pero ya no creo en el diablo, y eso es un gran alivio. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque nosotros nos dimos cuenta que el infierno estaba aquí, en este país. Nos dimos cuenta de esa brutalidad y no nos imaginábamos hasta dónde iba a poder llegar en los 80 con las masacres y el genocidio, que también lo presenciamos. ¿Por qué les estoy contando estos elementos? Porque ustedes preguntaron cuál era el impacto. La culpa es de ustedes por estarnos preguntando. Hoy se aguantan. Les quiero... Yo conocí poco a Robin, lo conocieron más ellos. Cuando yo conocí a Robin, ya era militante del Ejército Guerrillero de los Pobres. Todos los que estamos aquí, salvo el compañero, éramos militantes revolucionarios. ¿Por qué lo reivindico? Porque hoy tengo amigos magistrados que fueron militantes y que cuando me saludan, no vayas a decir nada. Entonces lo primero que hago cuando los veo en los pasillos, los saludo por su seudónimo. ¿Qué tal, Jeremías? Para recordarle que uno no tiene que avergonzarse de las decisiones que tomó en su vida, pero por eso hay que tomar decisiones conscientes, pensadas. Porque ahora se dice que el movimiento revolucionario utilizó y arrastró a los jóvenes y a las jóvenes y a los pueblos indígenas. Mentira. A pedirnos los inmediatos. Les puedo testimoniar de uno que es histórico, el de Coca-Cola. Estábamos reunidos en la AEU en el año 75 cuando apareció uno de los dirigentes de Coca-Cola, Israel Márquez, que no sabíamos, después nos enteramos que era obispo mormón, curiosamente, pero que era un militante de su sindicato tremendo, y ese sindicato transformó las luchas en este país. Esa lucha sindical solo se pudo ganar porque logramos movilizar a la UITA, a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, y se hizo un boicot en toda Europa y Estados Unidos y Canadá a la Coca-Cola. En esas averías nos fuimos a meter porque nos vinieron a buscar a la universidad. Por eso yo digo que no hay cosa más absurda que el lema de esta universidad: ir y enseñar a todos. Hay que invertirlo, ir y aprender de todos. Tenemos que ir al campo, y especialmente las y los estudiantes de universidad. Y comenzamos a preguntarnos cómo porque lo de la lucha armada es más fácil, aunque ustedes no lo crean. El problema es cómo desmilitarizar la mentalidad de la gente. Cómo hacer que la gente piense con cabeza propia, o cómo brindarle elementos para que piense con cabeza propia y haga decisiones propias. Es decir, la lucha nuestra no fue solo la lucha armada contra el ejército, la policía, los cuerpos paramilitares y la judicial, sino la lucha contra una mentalidad de opresión que había dejado 14 o 20 años
de lucha contra insurgente para la primera oleada revolucionaria. Había que romper el miedo, había que romper el pánico, y hoy ¿qué hay que romper? La alienación. Juventudes respetables, admirables que veo hoy alienadas, metidos en el WhatsApp y en el Facebook sin voltear a ver. No necesitan que les pongan orejeras como a los machos de carga, porque el teléfono basta para que no volteen a ver a su entorno y no entiendan que o salvamos a los oprimidos de este país o todos nos vamos con ellos. Entonces lo primero que ustedes se deberían de preguntar es: ¿qué es ser revolucionaria y qué es ser revolucionario el día de hoy? Pregúntense, porque si no son revolucionarios y revolucionarios cuando son jóvenes, o están muertos o son zombies. Yo les hago el postulado. Están estudiando ciencias agronómicas en un país donde el 51% de los niños sufren desnutrición, que es un eufemismo para hablar del hambre. En este país la gente se está muriendo de hambre. Por eso no podemos perdonar que está bien que veamos el Facebook, está bien que veamos el internet, es una arma política tremenda, pero no para cerrarle los ojos a esa realidad. ¿Cómo vamos a producir en este país que tiene los índices de concentración de tierra más altos de América Latina después de Paraguay? El índice de Gini de la concentración de la tierra en Guatemala es altísimo, y no se permite que el INE lo mida. Óigase bien, no se permite en los últimos 30 años que el Instituto Nacional de Estadística lo mida. Aquí es una cifra oficial del índice de concentración de la tierra en este país. Lo ha medido el PNUD por cálculos y aproximaciones, o sea, Naciones Unidas. ¿Por qué no permiten medir el índice de concentración de la tierra? Porque la principal riqueza de este país, después de su gente, es la tierra. Entonces el problema es que ustedes están estudiando agronomía para trabajar en un país donde no hay tierra. No hay tierra para los campesinos, no hay tierra para los ciudadanos, hay tierra para 10, 12 familias. Pero además de eso, la poca tierra que producen los alimentos, como ustedes saben, se está quedando sin suelos porque está siendo sobreutilizada. ¿Tiene esto que ver con Robin? Sí. Estas eran las cosas que discutíamos nosotros en ese momento. Se los estoy trasladando para que sepan que los jóvenes y las jóvenes tienen que pensar en el futuro. Esa era nuestra preocupación, el futuro. Eran ustedes, ni los conocíamos. Pero nuestra preocupación es: no podemos dejarles a las nuevas generaciones la situación que está ahora. ¿Y qué pasa con el cambio climático? Ahí están los dos retos que ustedes tienen: la concentración de la tierra y el cambio climático. Ser revolucionarios en agronomía hoy día es luchar contra la concentración de la tierra y contra el cambio climático. Eso es ser revolucionario hoy día, y eso es ser anticapitalista. ¿Por qué? Porque es el régimen capitalista neoliberal, como está diseñado ahora, el que permite esos índices de concentración de la tierra tan alta y ha permitido ese consumo exagerado que provoca el cambio climático. Yo publico los lunes en Siglo XXI, si alguno quiere leerme, y este lunes publiqué un artículo, y cada vez que investigo un tema me espanto. Se llama Clima, Migración y Caos. Cuando me metí a investigar la situación me doy cuenta que para el año 2050, según la Organización Internacional para las Migraciones, van a haber 200 millones de personas que van a migrar por el cambio climático. Usted se puede imaginar el impacto que es que 200 millones de personas se mueven y busquen dónde ubicarse. El caos habitacional, sanitario, alimentario. A nosotros nos preocupaba la sobreexplotación del indígena. A nosotros nos preocupaba la discriminación a los pueblos indígenas, la sobreexplotación del obrero, la discriminación a las mujeres.
ahora nos debe preocupar la sobrevivencia del género humano. Hoy día no hay joven, hombre o mujer, que esté ajeno a esta realidad. Es que yo no me quiero meter en política. Así dijo el hermano de Robin y terminó metido en política hasta el pescuezo. ¿Por qué? Porque en política nos metemos siempre, por hacer o por dejar de hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a graduarse de agrónomos y van a salir al campo a trabajar donde no hay acceso a la tierra y donde no se sabe qué se puede cultivar porque el cambio climático no lo permite? Ese era el tipo de debate que teníamos. Otras circunstancias, otras condiciones. Una de las cosas que me impactó de Robin, quien tuvo, como ya dijo Juan José, una corta participación en la universidad, y a pesar de que ya estaba asignado a trabajar en la universidad, seguía haciendo trabajo en secundaria por mutuo propio, porque se daba cuenta que ahí era conocido y que la universidad a él se le hacía grande y ajena, no era su espacio, ¿verdad? Me recuerdo, porque esa estrofa que leyó Juan José me lo hizo recordar, que nos reuníamos para las reuniones, para contactos les llamábamos a las reuniones, en Caminar Cuyú, donde están los montículos de los lugares. Como siempre llegábamos más temprano, echábamos ojos porque no sabíamos si el compañero con el que nos íbamos a reunir ya lo había agarrado la G2 y lo había quebrado y nos iban a agarrar bien concreto. Ya no volvíamos a aparecer. Y lo importante no era no morirnos. Nunca yo no le tuve miedo a la muerte, le tenía miedo a la tortura, a ese horrible trance que yo había vivido en mis años iniciales. En mi primer año estaba ahí y había recogido una bolsa de vestigios de alfarería y siempre lo iban a ver con algún papel y algo en la mano. Ya había dibujado parte de los monumentos y se llevaba todos aquellos pedazos y le pregunté, ¿para qué querés esos pedazos? Porque ya eran pedacitos tan fragmentados de las vajillas, de la alfarería, que no tenían utilidad práctica. Y entonces me dijo que cuando él escribía sus poemas los agarraba con la mano y sentía que algo lo ligaba a ese pasado. Cuando dice, fui masa y me transformaron, ¿verdad? Era un muchacho que estaba en primer año de la universidad y ya estaba preocupado por la poesía, por los pueblos indígenas, por la metamorfosis del ser humano. Eso refleja la profundidad de su reflexión. ¿Cuántos de ustedes pensaron en esas cosas cuando estaban en primer año de la universidad? Estaban pensando otras, un poco más baladíes. Así somos todos, pocas gentes excepcionales como Robin. Pero el gran debate era, ¿qué vamos a hacer como universitarias y como universitarios? Salimos a los sindicatos, salimos al campo. El Comité de Unidad Campesina, que aún existe y que encabeza Daniel Pascual hoy día y que lo ven ustedes satanizado en todos los medios de comunicación, lo acusan de terrorista, lo acusan de guerrillero, lo acusan de cualquier cosa. El Comité de Unidad Campesina se comenzó a constituir en el año 74 y salió a luz pública en el 78. Y lo conformamos un grupo de curas, todavía no eran excuras, todavía eran sacerdotes, todavía se le andaban escondiendo al obispo para que no los fuera a ver. Estaba un grupo de agraristas, o sea, de gente que había sobrevivido la reforma agraria de Arnes. Había indígenas que le llamaban culturalistas, eran indígenas que estaban preocupados del tema del idioma, de la cultura, pero no estaban metidos en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas. Estaban dirigentes ancestrales y habíamos un grupo de estudiantes. Ahí estuvimos, los estudiantes. El 1 de mayo de 1978 sale a luz pública el Comité de Unidad Campesina, la Coordinadora de Pobladores y el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García. ¿Por qué adoptamos el nombre de Robin?
¿Qué estábamos queriendo reivindicar? Pues esto que ustedes preguntan, ¿cuál era el impacto de su lucha? No sé, o sea, líderes estudiantiles, mártires había muchos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no Aníbal Caballero? Los mataron prácticamente en las mismas fechas. Por la calidad de su pensamiento, por la profundidad de sus reflexiones. Era una personalidad diferente, ni mejor ni peor, pero diferente. Tenía una calidad que nosotros queríamos utilizar para decirle a los jóvenes cuál había sido el mensaje de Robin. El mensaje de Robin en aquella época para los jóvenes que estábamos luchando era el quiero y el puedo. Son dos verbos que se dicen fácil. El quiero ser revolucionario, quiero ser transformador de esta realidad injusta. Y el puedo. Es decir, yo puedo, tengo capacidades. Yo les pregunto a ustedes si quieren y si creen que pueden cambiar este país. Porque si ustedes me dicen esta tarde que ni quieren ni pueden, hay que cerrar un changarro e irnos para otro lado. Hay que emigrar para Estados Unidos. Es decir, si las jóvenes y los jóvenes no son los que van a cambiar esta situación de injusticia que tenemos, hay que cerrar la universidad, hay que cerrar el país y tirar la llave a Motagua. Pero yo creo que no es así. Yo creo que ustedes están esta tarde aquí porque están en la búsqueda del quiero y el puedo. Esa decisión del joven que sabía a quién se estaba enfrentando, que no era ingenuo, como dijo su hermano, sabíamos que era ineludible que lo mataran. Yo no sé cómo están vivos todos los que están en la mesa y cómo estoy vivo de saber. A veces me dicen que los rezos de mi suegra y de mi madre. Hay 1000 explicaciones. Pero lo que nosotros queríamos hacer era vencer ese miedo y lo vencimos. Y la gente de la secundaria y la gente de la universidad salió a la calle a reclamar. Teníamos situaciones difíciles. Por ejemplo, tratábamos de mantener control de qué manifestaciones se hacían porque sabíamos el riesgo que había. Y un día recibí una llamada: anda a ver qué está pasando porque los de la Queche sacaron una manifestación y porque Manso había decidido hacer una movilización en todo el centro y salió comercio y salieron todos. ¿Qué pasó? Cuando le encontremos, ¿qué pasó? Es que la directora me abofeteó. No le digo, pueden haber muertos, ¿cómo haces eso? Y me hizo un análisis muy importante. Si los estudiantes permitimos que los maestros nos abofeteen, nos denigren, nos humillen, ya no somos estudiantes. Somos seres sumisos a un poder que no tiene justicia. Seguí echando punta, mano. Y eso les digo a ustedes. Ahora se fregó, me dijo que cerraban a las 9 y que no había límite. Quiero relatar 2 ejemplos de esta lucha que son muy importantes para la universidad. Muchos de los señores decanos que están aquí, que son más jóvenes que nosotros, y muchos de los catedráticos, no se hubieran graduado si el FER no hubiera actuado como actuó cuando se quedó acéfala a la Universidad de San Carlos. Resulta que en el año 85 el ejército ocupó la universidad cuando Meyer era el rector. Pero no se ha dicho la cantidad de incursiones que el ejército hacía en los años 74, 75, 76. Entraban a la universidad con tanquetas y le daban vueltas al periférico. Y nosotros salíamos con piedras cuando se estaba construyendo el Estadio Revolución, que había unos volcanes de tierra, agarrarnos a pedradas a las tanquetas del ejército. Imagínense, es ingenuo, pero era nuestra dignidad. Es como la cachetada que la directora le dio a nosotros. No podíamos permitir que nos dieran esa cachetada. Después nos enfrentamos con cócteles Molotov y ya lo pensaron 2 veces, porque un tanque
puede tronar si el cóctel Molotov hace que agarre fuego. La universidad estaba bajo asedio. En 1978, la Facultad de Derecho se quedó sin catedráticos. Los estudiantes dábamos clases sin tener nombramiento. Ya no había catedráticos. Habían hecho una matacinga. ¿Y por qué? Por llevar el carnet universitario. Hay un problema. Se acordó que ya no lo pidieran en la biblioteca, en los exámenes, porque cargarlo en la bolsa en un cateo era suficiente razón para que lo mandaran a uno. Y libros, lo mismo. Cargar un libro, y no un libro de izquierda, cualquier libro de literatura. Cargar 100 años de soledad era un atentado. Hubo una ofensiva contra la universidad tremenda y el rector Saúl Osorio tuvo que salir al exilio en el país. Pero no solo tuvo que salir él, sino que habían matado a una cantidad de funcionarios de rectoría. Entonces, como Juan José nos preguntó, ¿y ahora qué hacer? Porque los del sindicato nos hablaban, miren muchachos, no nos han pagado, no hay quien firme los cheques, no hay autoridades. Entonces nos fuimos a estudiar la ley orgánica de la universidad, que no la conocíamos, como buenos estudiantes analistas. Que levanten la mano los estudiantes quienes han leído la ley orgánica de la universidad. Usted Orellana la tiene que conocer porque es del Consejo Superior Universitario. No la conocíamos. Y entonces ahí dice que sustituye al rector en condiciones el decano más antiguo. Y la pregunta es, ¿y cuál es el decano más antiguo? Porque hoy es muy fácil en internet, lo googlean y listo. Bueno, después de hacer 20 investigaciones resultó que era Raúl Molina, que en aquella época, y aunque se enoje, que es cierto, no participaba en absolutamente ninguna actividad política. Después fue miembro de la URNG y jugó un papel destacado. Sí, vamos a hablar con él de los sindicatos, muchachos. Cambió para bien, se metió. Y formamos un gobierno universitario con 5 decanos. Estaba Raúl Molina, estaba Alvarado Polanco, estaba Sandoval de Agronomía, Tono Sandoval, estaba el decano de Arquitectura, Gilberto Castañeda, que después hizo público su incorporación al FP, y por último estaba el de Farmacias, ¿no? Este tiene la mejor mente, tiene un disco duro, era el de Farmacia, ¿no? Sí. Leonel Carrillo. Ese fue el gobierno que el FER constituyó para que esta universidad pudiera seguir funcionando. Porque todos hablan del FER y piensan en los que tiraban cócteles Molotov, hacían manifestaciones. No. Juan José hacía cursos parenterales por todos lados. Hacíamos cursos de vacaciones, dábamos capacitaciones, éramos buenos estudiantes, estudiábamos. No sé a qué horas, pero estudiábamos, ¿verdad? Y relato esto porque el FER quería reivindicar eso. Robin, además de ser revolucionario, de ser poeta, de ser militante, era buen estudiante. Y queríamos reivindicar esa situación. Me podría pasar toda la noche contándoles el papel del FER en esas circunstancias. Está lo de la Embajada de España y cuántas circunstancias más. Pero lo importante que yo quería destacar es que Robin García y su lucha dejó efectos singulares en la universidad. Acabamos con las cátedras vitalicias. Aquí había cátedras vitalicias en el 76, hasta que se moría el catedrático, podía cambiarse al catedrático. Pero ahora en Derecho hay una mafia donde no nombran catedráticos titulares, sino que solo interinos para poderlos manipular políticamente. Es decir, tiene todo, tiene sus ir y venir. La escuela, la transformación de arquitectura, la transformación de la escuela de psicología fue ejemplar, donde el FER jugó un papel importante. La primera unidad académica en la Universidad de San Carlos que tuvo un gobierno tripartito. Las autoridades, los catedráticos de los estudiantes no nos toparon que fuera cuatripartito porque queríamos que los trabajadores estudiaran. Lo que quiero decir es que fuimos una generación que se preguntó qué es ser revolucionario en nuestro tiempo.
Tratamos de discernirlos y nos empeñamos ahora. Y yo los invito a que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Qué es ser revolucionario hoy día? Que no quiere decir ser guerrillero o guerrillero, sino qué es un sujeto, una sujeta que transforma este mundo injusto, de mayores concentraciones de la riqueza, de hambre, de cambio climático, de exclusión. Háganse esa pregunta, debátanlo y tomen sus decisiones. Yo ya les dejé dos enemigos contra los cuales hay que luchar: contra la concentración de tierra y contra el cambio climático. Pero hay muchos más. De ustedes dependen. Buenas noches. El doctor Irías le cede el espacio a Rosa María. Por favor, Rosa María, recalcar un dato importante: los carteles rojos fueron a causa de ello. Queridas compañeras, queridos compañeros, quiero hacer algunas precisiones de cosas que no se han dicho y que para mí son importantes ubicar en el contexto de la vida y el final de la vida de Robin García. Quiero recordar que en los días que estábamos reunidos en la EU, en la reunión de los sábados, donde se reunía el secretariado con su agrupación de sostén, que era la Alianza Democrática y Progresista Frente, en el local que teníamos en la 10ª Avenida de la Zona 1, se le había cedido un salón a los estudiantes de la CEM, la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Ese sábado llegó un compañero a decirnos, interrumpió la reunión y nos dijo: en este momento están enterrando a Leonel Caballeros en el cementerio general porque apareció asesinado con el cuerpo destrozado a martillazos. En ese momento suspendimos la reunión, la dirigía Luis Felipe Irías, que era el secretario general de la EU, y nos fuimos al cementerio general. Nos fuimos en camioneta porque en aquel tiempo no cada uno tenía su vehículo, sino como buenos pelados íbamos a pie. Llegamos, había un pequeño grupo de personas que no pasaban los 30, eran sus familiares y nosotros que nos estábamos sumando, algunos vecinos y conocidos de la familia y nosotros que nos estábamos sumando. Así se enterró a Leonel Caballeros y nos enteramos de su secuestro, tortura y posterior asesinato hasta que su cuerpo apareció. En ese momento, en los comentarios que tuvimos en el cementerio, nos enteramos que había otro estudiante desaparecido que en apariencia iba con Leonel Caballeros y que no aparecía. Ese estudiante era Robin Mayro García Dávila. Desde ese momento nos lanzamos a la lucha por rescatarlo con vida. Conocen ustedes, fueron varios días de intensas y multitudinarias manifestaciones en el centro de la ciudad, hasta llegar a desfilar 12.000 estudiantes uniformados de diferentes centros de estudio de educación media. Desfiló el Instituto Belén, todos por la 9ª Avenida hacia el Palacio Nacional. Desfiló la Escuela Normal, el Instituto Central, el INCA, el Rafael Akeche y muchos otros estudiantes y jóvenes que se sumaron a esa marcha. Estudiantes uniformados, como que fuera un desfile del 15 de septiembre, nosotros hicimos el cálculo de 12.000. Iban sin maestros. Los maestros iban aparte, en grupos, acompañando la marcha por decisión propia. De esta jornada de acompañamiento, de lucha, de exigencia ante el Palacio Nacional al presidente de la República que apareciera el estudiante de la Facultad de Agronomía, pero reconocido como dirigente estudiantil de la Escuela de Comercio, se iniciaba la lucha con la consigna de queremos a Robin vivo. Me ha impresionado que 39 años después en Ayotzinapa se recoja la misma consigna para buscar con vida a los 43 desaparecidos. Esta jornada es importante
porque el gobierno de Shele Eugenio Lauger García se vio obligado por la presión de los jóvenes guatemaltecos radicados en la capital y apoyados por muchos otros jóvenes del interior del país a devolver el cuerpo de Robin García. No fue por su gusto. Y el cuerpo de Robin apareció desenterrado, tenía varios días de estar enterrado, con una ropa que no era la suya y con un cartel clavado en el cuerpo que decía: soy Robin García. Todo esto lo vivimos con una gran movilización de jóvenes, y quiero decir que había un tercer joven a quien no se encontraba. Él no me conoce a mí, pero yo sé perfectamente quién es él, hombre modesto que no habló de su historia, José Luis Perdomo. Él era el tercer joven desaparecido. Durante muchos días no se supo el paradero de José Luis Perdomo. El pueblo de Guatemala esperaba con horror que apareciera también asesinado. La historia personal no la sé, simplemente doy fe de lo que como ciudadana y como parte del movimiento estudiantil universitario viví. Todo esto lo recogen los diarios de la época. Finalmente, José Luis Perdomo logra salir del país a través de la Embajada de México y exiliarse en México. México, el país a donde muchos acudimos, porque teníamos solo tres posibilidades: el encierro, el destierro o el entierro. Muchos logramos acogernos al destierro. México le proporcionó a un joven como José Luis Perdomo, México, su gobierno y su pueblo de larga tradición de recepción de exilados, le dio la posibilidad de crecer profesionalmente y ser un hombre reconocido en el mundo de las letras ahora. Mi reconocimiento a usted, José Luis. Al aparecer el cuerpo de Robin García, se le hizo la autopsia. De esto sabe mi compañero el doctor Luis Felipe Irías, él hablará de eso. Pero entonces nos encargamos, nos acogimos, acompañamos todos los trámites que se hicieron para lograr que se velara el cuerpo de Robin García en el Instituto Akeche. Y fue precisamente Edwin Manso, a quien ha recordado Ferriño, quien dirigió todos los actos que hubo para, después de haber estado en el Instituto Akeche, Rafael Akeche pudiera trasladarse a Comercio, que era la escuela donde él estudió. Aquí acompañamos el cortejo hacia el instituto, hacia la escuela de comercio. Estábamos velando a Robin García con estudiantes haciendo guardias, y estuvimos muchas horas de la noche haciendo turnos con los compañeros de frente y de la AEU. Siendo como las 3 de la mañana, decidimos con otro compañero que fue el secretario general adjunto de Luis Felipe Irías, y que ya no se relaciona con nosotros, pero en aquel tiempo jugó un papel importante, tanto que le decíamos el hombre de moda de la AEU, Edgar Abel Canahui. Con él decidimos ir a tomar un café para despabilarnos un poco al lugar, no sé si era el único, pero de los pocos que mantenían abiertas las 24 horas, Cafesa, que todavía existe y está en la zona nueva. Ahí fuimos a tomar un café y a comer algo y a discutir con él cómo íbamos a participar al día siguiente como movimiento estudiantil universitario, que habíamos dado tal aporte de apoyo y soporte a todas las manifestaciones por la lucha por el aparecimiento de Robin con vida. Nos sentamos en Cafesa, decidimos cómo distribuir las responsabilidades, cómo íbamos a participar como AEU, cómo íbamos a acompañar a este joven cuando nuestro pueblo también esperaba de nosotros un aporte. Nuestra organización estudiantil, tanto universitaria como de educación media, me permito decirles que orgullosamente estuvimos del lado de nuestro pueblo,
Hoy día seguimos estando del lado de nuestro pueblo y hasta el último día de nuestra vida estaremos del lado de nuestro pueblo. Entonces decidimos, esa idea se me ocurrió a mí. Yo había participado en el 6º Congreso Mundial de Mujeres en Berlín y en el Encuentro Mundial de Muchachas, y había conocido cómo desfilaban las organizaciones en Europa. Había sido también la revolución de los claveles rojos en Portugal, y le propuse a él que desfiláramos con claveles rojos. Teníamos poco dinero y el dinero lo teníamos guardado en una pequeña cajita fuerte en el local que ocupaba la AEU en la ciudad universitaria. A las 5 de la mañana decidimos ir a la ciudad universitaria a sacar el dinero para comprar los claveles, y nos fuimos en el camioncito de Canagüí que su papá le había puesto porque él estudiaba veterinaria. Llegamos a la ciudad universitaria, en ese tiempo no había puertas y uno podía entrar. Precisamente frente a la Facultad de Agronomía el carro se paró. Éramos tan pelados que se nos acabó la gasolina. Entonces, a esto estaba amaneciendo y el chino Canagüí me dijo, espérame. Se bajó del carro y se fue corriendo a veterinaria. En veterinaria había un hospital de animales que traían cuando estaban enfermos. Y él, para mi sorpresa, vino en un caballo plateado, montado a pelo, solo le puso el lazo en el hocico y se paró frente al carro y me dijo, no te bajes, me dijo, porque hay mucho frío, sácame el galoncito que tengo atrás del sillón. Yo lo hice y con el caballo montado a pelo fue hacia la Petapa, donde hay una gasolinera donde se echaban gasolina los ruleteros en la madrugada, y todo el mundo lo miraba pasar a caballo. Se cruzó la avenida Petapa y pidió que le dieran un galón de gasolina. Echaron el galón y vino con el galón a caballo. El caballo había sido hospitalizado en el hospital de veterinaria y estaba enfermo. Sorry, dueño del caballo, a los 20 años no nos importó que el caballo estuviera enfermo. Nos sirvió, el chino lo fue a guardar y con el galoncito de gasolina que le echamos al carro nos fuimos a la placita. Con los pocos pesos que teníamos hicimos la cuenta, preguntamos cuánto costaba la docena de claveles y nos dijeron las señoras. Hicimos cuentas, nos alcanzaba para comprar 80 docenas y dijimos queremos 80 docenas de claveles rojos. Y todas las señoras se alborotaron y nos consiguieron los 80 claveles y nos regresamos a comercio a esperar la salida del entierro. Y efectivamente, quiero decirles que el papel que jugaba la universidad, un papel democrático del lado de su pueblo, encabezó el entierro el Consejo Superior Universitario en pleno, vestidos de luto. A ellos fue a los primeros que les entregamos un clavel. Para desatar los manojos de claveles se sumaron un montón de compañeros, los desamarramos y esa fue la primera vez que se desfiló con claveles en honor para que nuestro pueblo tuviera un símbolo. Estábamos enterrando a uno de sus hijos, de los mejores hijos del pueblo. Esto se lo conté a Julio en el 2008, cuando el gobierno de Colón hizo un acto para pedirle perdón a la familia por la participación del Estado en el asesinato de Robin. Desde entonces Julio me pide que le cuente otra vez cómo fue la historia. En aquel momento nadie tenía un afán de figurar, nosotros solo queríamos que nuestro pueblo tuviera un símbolo. Y entonces me complace mucho saber que en cada manifestación, en cada acto democrático, en premiaciones a escritores, a cantantes, se levanta un clavel rojo. Esa fue parte de nuestra propuesta, de nuestro aporte. Yo quiero decirles que me siento muy conmovida de participar con ustedes en este día. Quiero pedirles que rindamos un homenaje a Robin García, como él se merece, pronunciando la frase que nos identifica a todos los sobrevivientes del movimiento estudiantil setentero y ochentero. Compañeros, yo les pido a todos ustedes por un momento ponerse, levantar en alto su puño izquierdo, compañeros, el izquierdo, y pronunciar la frase que pronunció en su último discurso nuestro máximo dirigente estudiantil universitario.
minutos antes de ser asesinado por la espalda por los esbirros de Lucas García, con el puño en alto, porque podrán masacrar a los dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución. Porque mientras haya pueblo, habrá revolución. Porque mientras haya pueblo, habrá revolución. Contra el olvido y el silencio, juicio y castigo a los genocidas. Contra el olvido y el silencio, juicio y castigo a los genocidas. Contra el olvido y el silencio, juicio y castigo a los genocidas. Viva Robin García y vivan nuestros mártires universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Luis Felipe Iguía es presidente de la AEU, como lo habíamos mencionado, cuando valía la pena, cuando era una AEU representativa, y a él le tocó también vivir de cerca quién fue Robin García. Queridísimos miembros de la familia de Robin García, decanos y dirigentes universitarios presentes, queridas y queridos compañeros. En primer lugar, yo quisiera decir que el movimiento estudiantil universitario y de educación media y los jóvenes de Guatemala fueron quienes reclamaron a Robin García vivo. Robin García para nosotros era un símbolo de esperanza. Pedíamos que el gobierno del general, del militar Laugerud García recapacitara y por primera vez una de estas dictaduras militares fraudulentas nos regresara a un capturado, secuestrado vivo. Cuando nos reunimos Manso y yo, él en representación de secundaria y yo por la AEU, con la familia, los queridos papás de Robin y de Leonel Caballeros, la estrategia de Shell fue ganarse a los papás, que el presidente de la República les dijera que estaba preocupado por sus hijos, y luego le dio el parte de autopsia y dijo que lo que decía el parte no era cierto, que lo que decía la prensa no era cierto, que no habían sido torturados. Ya me habían dicho a mí, quienes me habían asesorado, muy pocos por cierto, de grata memoria, que me esperara el turno, porque aunque yo no creyera que Shell era mi presidente, era mi presidente, y que cuidado lo agredían. Entonces cuando él terminó de hablar, yo pedí la palabra y le dije: señor presidente, usted no sabe, pero yo soy estudiante del 4º año de medicina, y como dijo Víctor Ferriño, éramos buenos estudiantes, ganábamos nuestros cursos. Entonces yo le dije: disculpe, pero lo que el parte de autopsia dice es una brutal tortura que no tiene nombre. Estallamiento del hígado, ¿qué le puede sonar? Él dijo abolición y tal vez no entendió. Edema pulmonar, edema cerebral, fracturas múltiples en el antebrazo. Bueno, quiere decir en resumen que ahí se le cayó el teatro. Y pues los papás, conmovidos por las palabras del presidente, inmediatamente reaccionaron con el sincero, legítimo desprecio por los mentirosos y los torturadores. Y esto me hace llamar una cosa. Chupina fue llamado a declarar: el torturador es valiente en frente del indefenso, pero son profundamente cobardes cuando enfrentan la justicia, ya no digamos a alguien de su misma talla. Entonces, esa autopsia fue producida por cobardes y ordenada por cobardes que siguen pendientes de juicio. Otro tema: nuestro movimiento estudiantil de aquella época, del cual somos representantes, los que estamos en la mesa, éramos estudiantes con intereses
legítimos, populares y democráticos. Para nosotros el presupuesto de la EU era sagrado. Ese rescate de las instituciones estudiantiles es absolutamente necesario y necesita una fuerza de la juventud, fuerza de ustedes. Y repito una última cosa: Robin García es un reflejo, un sinónimo de esperanza. Ya lo dijeron los compañeros. Nadie quiere la guerra. Queremos la paz, pero queremos una paz con justicia, con equidad, con oportunidades iguales para todos, por lo menos mínimas oportunidades. Esa esperanza nos debe mover a nosotros, los dirigentes estudiantiles y los estudiantes de esta gloriosa y combativa Facultad de Agronomía. ¡Que viva la memoria de Robin García! ¡Que viva! ¡Que viva la memoria de nuestros mártires! ¡Que viva! ¡Que viva la memoria de Leonel Caballeros! ¡Que viva! ¡Que viva Robin García! ¡Que viva! Por favor, Carlos Lara, si nos pudiera compartir también mucho de lo que se vivió en ese tiempo. Gracias. Hace muchos años pensábamos nosotros que pronto se iban a abrir las grandes alamedas donde el hombre iba a pasar libremente, con la frente activa y el corazón rebelde, desde nuestra juventud, con Robin García, trabajamos arduamente por un país con equidad y con justicia social. Se ha mencionado mucho y se ha mencionado poco. También Robin era un enamorado. No mencionaron que tras su desaparición también desapareció Iliana, su novia de la Escuela de Comercio. ¿El por qué Robin no abandonó la Escuela de Comercio? Porque se dio cuenta que la Universidad de San Carlos es de la élite y la élite no iba a hacer la revolución. ¿Por qué? Porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Él estaba consciente de ello. Por eso su bregar en la Facultad de Agronomía fue un paso corto. Un paso corto, pero educación media fue un paso grande. La manifestación más grande de la historia del movimiento estudiantil de educación media. Mencionan constantemente a Edwin Manso. Sí, con Edwin Manso fuimos formados en la Juventud Patriótica del Trabajo, la juventud del Partido Comunista de Guatemala. Por ende, en nuestra juventud también integramos las primeras Fuerzas Armadas. Nuestros catedráticos estaban integrados por la Alianza Zapata Romero de la FARC, Edwin Mejía Palma. Ellos nos formaron en Miguel García Granados. Cuando llegamos a la Escuela de Comercio, ya sabíamos a qué íbamos y sabíamos dónde estábamos. Por eso fuimos parte también de la Coordinadora de Educación Media, la CEN, la histórica CEN. No se mencionó el paso de Robin García a la par de un directo compañero y camarada, José Luis Perdón Morellana, quienes eran uña y mugre. No sé quién era la mugre y quién era la uña, pero que eran inseparables, sí lo fueron. Prueba de ello es que hoy él nos honra con su presencia, porque en aquel entonces eran la triple E: entierro, encierro o exilio. Cada quien decidía qué quería hacer. Algunos nos quedamos y nos quedamos en los comandos urbanos, trabajando, y por algo estamos acá. Somos sobrevivientes porque pienso que así como nosotros honramos a ellos, ellos harían lo mismo por nosotros. Edwin Manso, Mario Argueta, otros muchos más, olvidan a la vieja Sosa, Edgar Sosa, el comandante guerrero del Frente Estudiantil Robin,
García. El frente nuestro fue amplio y no teníamos ni nos parecíamos en nada al frente. Éramos marxistas-leninistas y somos marxistas-leninistas, tal vez ahora un poco trotskistas porque somos acomodeticios, pero sin embargo la presencia de Robin fue siempre en educación media y no es como lo plantean, no fue así. Robin pasaba desapercibido por la Universidad de San Carlos. Veníamos a la Asociación de Estudiantes, a la AEU, nos atendía Carlos Jiménez Licona, el Seco Sierra y un amigo y camarada, Hermes Velázquez. Ellos nos proporcionaban los materiales, las resmas de papel, los stencils, que hace mucho tiempo se hacían stencils quemados. Los íbamos de acá con un morral que usaba Robin sobre su hombro, su pantalón de lona, no de jeans, un pantalón de lona, desteñido. En ese morral llevábamos el stencil, llevábamos las resmas de papel que nos proporcionaba la AEU. La AEU era nuestra cobija y eran los protectores y eran solidarios como nosotros. Muy diferentes a toda la gama de dirigentes estudiantiles que han pasado por estas aulas en forma acomodaticia, que después lo que buscan es un puesto en el gobierno central o en cualquier gobierno para enriquecerse. Nos formaron para seguir siendo revolucionarios hasta el último momento de nuestra vida. Así nos hicieron y así somos. Venimos para honrar la memoria de Robin García, pero con la verdad. Cuando el pueblo se levante en búsqueda de pan, paz, libertad y tierra, le van a temblar las nalgas a los ricos, desde la costa hasta la sierra. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Antes de terminar, sí quisiéramos darles un afiche conmemorativo y un clavel rojo en representación que puedan llevarlo y guardarlo de este día. Nosotros como estudiantes de agronomía estamos muy agasajados de tenerlos presentes y por favor, compañeros de la asociación, si me pudieran ayudar para entregar uno por uno a los ponentes, para que sea un acto simbólico el poder entregarles este reconocimiento. Para que existan también impresiones de los estudiantes que estuvieron presentes y si alguno de los presentes también quisiera enriquecer algo de lo que se habló con este tiempo. En este tiempo, pues este es el espacio, dejamos abierto el micro. Muchísimas gracias. Sí, también, bueno, el acto más importante, pero disculpen, la emoción nos gana a veces, es en la entrega. Sí, Carlos, por favor. Este afiche conmemorativo dicta que el 4 de agosto, que es jueves, se le entregará el doctorado honoris causa in memoriam a Robin García Dávila. La universidad reconoce que uno de sus hijos es valioso para el país y para la historia. Entonces todos estamos invitados, la Facultad de Agronomía tiene toda la disponibilidad.
saldrán luces para almorzar y también esperamos la presencia de los demás unidades académicas. Entonces, si alguien quisiera preguntar o hablar algo más de lo que hoy se habló, pues este es el fin. Muchas gracias.